Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta nueva sesión del Ateneo, número 267. Sobre todo muchas gracias pues, a todos aquellos que vienen, digamos, de otros ámbitos de la universidad, diferentes de la escuela. Muchas gracias a la Cátedra Sanca por su financiación, aquí representada por su director, Nacho Garcés. Y bueno, yo creo que vamos a entrar en harina. La charla, como viene diciendo ahí la diapositiva, el día en el que la humanidad logró entender las ondas gravitacionales. Eso es a lo que muchos de nosotros hemos venido, a ver si por fin somos capaces de comprender este término que de alguna manera está tan en boga en los últimos días, en las últimas semanas, y confío en que nuestro ponente José Manuel nos lo va a explicar perfectamente. Luis, cuando quieras, procede a la presentación. Muchas gracias. Es un placer para mí presentar a José Manuel Carmona Martínez, aquí a mi derecha, el cual nace en Zaragoza en el año 1971. Actualmente es profesor secretario del Departamento de Física Teórica, del cual también formo parte yo, de la Facultad de Ciencias. Tiene varios premios que no voy a pintar. Es profesor de la Facultad de Ciencias del año 2000. Tiene una cierta experiencia en el extranjero, en particular ha estado en Pisa, en Italia, en el Instituto de Louis Pasteur en Estrasburgo, en Francia, Alemania, digamos, y en el CERN, en Suiza. Ha trabajado en gravedad cuántica, entre otras muchas cosas. Tiene 54 artículos publicados, originales publicados. Cuando quieras, José Manuel. Muy bien, pues muchas gracias a los organizadores, gracias al público asistente. Bien, el día al que hace referencia... Sí, creo que ya puedes apagar eso. El día al que hace referencia al título de mi charla fue el 14 de septiembre de 2015. Un día como otro cualquiera, hace casi 6 meses, en aquella época en que teníamos gobierno todavía. Un día que, sin embargo, en la historia de la ciencia se ha escrito con letras mayúsculas, marcará un antes y un después. Os voy a explicar para que os hagáis una idea de qué es lo que sucedió aquel día. Quiero que utilicéis, perdonad, quizá vuestra imaginación para visualizar, digamos, un objeto tan masivo como el Sol. El Sol pesa 10 a la 30 kilos, un 1 seguido de 30 ceros. Contiene el 99,8% de masa del sistema solar. Pero claro, es muy grande, ¿no? El Sol, de hecho, dentro del Sol cabrían algo así como 1.300.000 tierras. Bueno, pues coged la masa no de un Sol, sino de 29 soles. Y ahora esa masa la comprimís hasta alcanzar una región de un diámetro de unos 150 kilómetros, o algo así como el área metropolitana de Madrid o de Barcelona. Y cogéis eso y lo ponéis a mover a la mitad de la velocidad de la luz, a 150.000 kilómetros por segundo. Ahora coged no 29 sino 36 masas solares, otro objeto de 36 masas solares. Lo comprimís también más o menos de igual manera y también lo ponéis a acelerar a semejante velocidad. Ahora cogéis esos dos monstruos, esos dos colosos, y los hacéis chocar uno contra otro. Bueno, el suceso que se produce es un suceso cataclísmico, es uno de los sucesos más violentos que uno se puede imaginar en el universo. En ese suceso, bueno, cada uno de estos dos objetos tan masivos, tremendamente comprimidos, son agujeros negros. Entonces, en ese suceso, cuando esos dos agujeros negros chocaron, se formó un nuevo agujero negro. Un agujero negro cuya masa, en realidad, no es la suma de las masas de los dos, 29 y 36, que serían 65, sino 62 masas solares. Esa fue la masa del agujero negro resultante. Eso quiere decir que las 3 masas solares que faltan desaparecieron. De hecho, se convirtieron íntegramente en energía, con la famosa ecuación de Einstein E igual a mc cuadrado. En un proceso similar a como unos gramos de uranio se convirtieron en la bomba atómica de Hiroshima. Pero claro, imaginaos, la bomba de Hiroshima son unos gramos de uranio que se convierten en energía pura, ¿no? Aquí son 3 masas solares que se aniquilan completamente y se convierten en energía. La explosión resultante tiene una energía de unas 10 a la 34 bombas de Hiroshima. Bueno, si vosotros hubierais estado por ahí cerca, en primer lugar,
no habréis visto ningún destello luminoso, porque de los agujeros negros no sale luz. Tampoco hubieseis oído ninguna explosión, porque en el espacio no hay aire, entonces no se propaga el sonido. Toda esa energía, en realidad, fue invertida en destrozar, digamos, agitar tremendamente el propio espacio-tiempo alrededor de los agujeros negros. Una deformación terrible que si hubiera estado ahí os hubiera despedazado completamente. Esa deformación terrible del propio tejido del espacio-tiempo salió despedida en forma de onda. Esas ondas son las que, después de viajar en la inmensidad del cosmos, han llegado hasta nosotros. Pero han llegado hasta nosotros mucho más debilitadas, porque la cantidad de energía, ¿verdad?, se ha ido repartiendo cada vez en esferas cada vez mayores. Cuando llegan hasta nosotros, en realidad, esa deformación del espacio-tiempo es muy, muy pequeña. ¿Cómo de pequeña? Bueno, pues resulta que al llegar al LIGO, exactamente, como he dicho antes, el 14 de septiembre de 2015, después de haber recorrido 1.300 millones de kilómetros, perdón, de años luz, 1.300 millones de años luz, bueno, esa onda es muy, muy débil. El LIGO, este aparato experimental, tiene dos espejos que están separados 4 kilómetros, de manera muy, muy precisa. Estos espejos están muy estables y la distancia se mantiene constante, 4 kilómetros de diferencia entre ambos. Al llegar a la onda gravitacional, esta distancia, esta deformación del espacio, hace que la distancia entre los espejos se altere, muy ligeramente. ¿Cómo de ligeramente? Bueno, pues la separación entre los espejos distantes 4 kilómetros se altera en una distancia menor que la milésima parte del tamaño de un protón. Vamos a ponerlo también en perspectiva con números. Tomad un milímetro. Ese milímetro lo dividís 10 millones de veces. Lo que resulta es el tamaño de un átomo. Pero ahora dentro del átomo hay núcleos con protones. El tamaño del protón es 100.000 veces menor que el del átomo. Es el tamaño del protón. Bueno, pues 1000 veces menor que eso es el desplazamiento entre los espejos que ha detectado LIGO. De un suceso que ocurrió hace 1.300 millones de años en una galaxia muy distante y que llegó hasta nosotros exactamente el 14 de septiembre de 2015 a las 10 de la mañana, hora UTC, 11 de la mañana, hora española. Eso es lo que se ha medido. Entonces, bueno, desde todo punto de vista, digamos, los números que hay aquí son impresionantes, son algo asombrosos. Este anuncio de LIGO, pues fue, hubo una conferencia de prensa donde se realizó y el mismo 11 de febrero salió este artículo en la red, la observación de ondas gravitacionales de una fusión de agujeros negros, en la revista Física de Ultravioletas, que es la revista más prestigiosa, digamos, en física, ¿no?, donde se publican las investigaciones punteras en física. Bueno, ya veis aquí los datos. Este es el abstract o el resumen del artículo, ¿no? En septiembre 14 de 2015 se detectó esta señal de onda gravitacional. Este número hace referencia a ese desplazamiento entre los espejos que os comentaba antes, resultante de una fusión de agujeros negros de masas de 36 y 29 masas solares, produciendo un agujero negro final de 62 masas solares, con 3 masas solares radiadas en forma de onda gravitacional. Esta es la primera detección de ondas gravitacionales y la primera observación de una fusión de agujeros negros. Bueno, acabáis de entender un abstract de física de ultravioletas. Bien, esto ha tenido mucho eco, digamos, mediático, ¿verdad?, en la prensa. Pues aquí grandes titulares, son las ondas gravitacionales que predijo Einstein, no aumentan el universo, la ciencia confirma la última predicción de Einstein, Einstein tenía razón. Sin embargo, hay que decir que estos titulares, bueno, en realidad no son del todo exactos. Einstein no fue el primero en hablar de ondas gravitacionales. Un término similar a ondas gravitacionales lo dijo ya Henri Poincaré, que es un matemático de comienzos de siglo, y que en 1905 es el año en que Einstein publica la teoría especial de la relatividad. Einstein, lo cuento aquí brevemente, tiene dos grandes teorías, ¿no? La teoría de la relatividad especial, en 1905, donde determina o pone las bases, el fundamento de que la velocidad de la luz es la velocidad máxima de propagación de cualquier señal, la velocidad de la luz en el vacío. Y 10 años más tarde, en 1915, es cuando desarrolla la teoría de la relatividad general, que es una teoría de gravitación, de la cual se desprende este asunto de las ondas gravitacionales. Bueno, pues ya tan pronto como 1905, Poincaré tuvo la idea de que si uno considera que hay una velocidad máxima de propagación de cualquier señal y aplica eso a la gravedad,
inmediatamente eso conlleva la existencia de ondas. En la teoría newtoniana, la interacción gravitatoria era instantánea. O sea, una masa se movía aquí, otra masa muy distante sentía esa variación instantáneamente. Si uno considera que hay una velocidad máxima de propagación, si yo tengo aquí una masa que se mueve, bueno, otra que se encuentra distante se enterará un poco más tarde. De hecho, el tiempo que le cuesta en llegar esa perturbación hasta ella. Y esa perturbación se traslada en forma de ondas. Algo parecido ocurre con el sonido. Nosotros oímos, porque cuando alguien rasca una guitarra, por ejemplo, al fondo de la habitación, hay una perturbación de los átomos de la habitación que nos llega hasta nosotros. Eso es porque hay una velocidad finita de propagación del sonido. Si el sonido se pudiera propagar con velocidad infinita, alguien rasgaría la cuerda de la guitarra y todos los átomos del universo pum, pum, vibrarían instantáneamente, pero no habría ondas, no podríamos oír. Así pues, el concepto de que haya una velocidad finita de propagación conlleva ya la idea de ondas gravitacionales. Entonces, esta es la idea que tuvo Poincaré, pero faltaba, digamos, establecer en unas bases firmes, en una teoría adecuada. Entonces, lo que hizo Einstein fue modificar la teoría de gravedad existente hasta entonces, que es la teoría newtoniana. Este es Isaac Newton. En la teoría newtoniana, cuando uno tiene dos masas orbitando en torno a su centro de masas, en realidad la energía de ese sistema es constante. Y esas órbitas se mantienen siempre hasta el infinito, hasta el tiempo infinito. Eso no se perturbará jamás. Bueno, entonces, esto es consecuencia, de nuevo, de que la velocidad de propagación de la gravitación en la teoría newtoniana es infinita. Según Newton, cualquier pequeño cambio en una de estas bolas, la otra la siente instantáneamente, en el mismo instante. Bueno, Einstein modificó la teoría newtoniana. La teoría de gravedad que realiza Einstein, lo que se llama la relatividad general, tiene un concepto diferente de la gravedad, ¿no? En ella, lo que ocurre es que las masas deforman el tejido del espacio-tiempo, el contenedor, el espacio-tiempo donde las cosas están situadas, ¿no? Y es esa deformación la que causa, por ejemplo, el movimiento de las órbitas de este planeta, por ejemplo, en torno a una masa mayor. Es esa deformación de ese tejido lo que provoca, digamos, que esta órbita sea una órbita circular o elíptica. Bueno, entonces en la teoría de Einstein, si uno tiene dos masas que están orbitando entre sí, en realidad, como digo, cuando una se mueve, hay una perturbación que se propaga y la otra la siente un poquitín más tarde, un instante posterior. Entonces la perturbación se propaga, y se propaga en forma de ondas. Y estas ondas salen y en realidad se llevan energía con ellas. Eso significa que la energía de ese sistema está disminuyendo, y eso hace que las órbitas cada vez vayan siendo más y más pequeñas, hasta que llega un momento en que esos dos objetos chocan uno con otro. Así que ya no es un sistema estable, como en el caso newtoniano, sino que es un sistema que acaba colisionando, acaba siendo inestable. Y esto sucede a todos los niveles. Sucede, por ejemplo, con la Tierra y el Sol. A ver, que no tenéis que asustaros en estos momentos, porque el ritmo en el cual la órbita en torno a la Tierra, en torno al Sol, disminuye, es algo así como 10 a la menos 15 metros por año. O sea, realmente el Sol se habrá extinguido mucho antes de que la Tierra llegue a colisionar con el Sol, ¿no? Bueno, el caso es que, curiosamente, Einstein puso con su teoría de la relatividad general, digamos, los fundamentos de las ondas gravitacionales, pero él mismo dudó varias veces a lo largo de su vida de la existencia real de las ondas gravitacionales. El problema es que la relatividad general es una teoría muy complicada, es una teoría no lineal, se dice, ¿no? Y para tratar de hacer cálculos, pues hay que hacer aproximaciones, ¿no? Y hay veces que las aproximaciones quizás te pueden, no capturan a lo mejor la física del problema, ¿no? Bueno, y hay más complicaciones añadidas. El caso es que en 1936 Einstein, junto con un colaborador, Rosen, envió a publicar un artículo donde justamente decía que las ondas gravitacionales no existían en la relatividad general. Este era el título del artículo, Do Gravitational Waves Exist? Ese artículo lo mandaron a una revista, Physical Review, que en aquel entonces no era tan famosa como ahora, es la revista que he mencionado antes, digamos que ahora una de ellas es Physical Review Letters. Y resultaba que Physical Review en aquel entonces estaba comenzando un sistema que ahora es muy usual en el mundo científico. Es que cuando un científico manda a publicar un artículo, pues el editor de la revista lo envía a un experto, a un revisor, que lo mira con cuidado
y si le parece que hay algo que puede ser incorrecto o que no está bien explicado, pues entonces pone una serie de comentarios que el autor original tiene que corregir, ¿no? Y efectivamente, pues el editor John Tate Einstein en una carta pues le dijo que, bueno, que le devolvía el artículo porque se lo había enviado a un revisor que decía que había algo raro ahí o que le pedía aclaraciones y comentarios, ¿no? Einstein, que nunca hasta entonces ningún artículo suyo había pasado por las manos de un revisor, pues se enfadó, ¿no? Se cabreó un montón, le envió una carta a Tate, una carta en alemán incluso para que sonase más enfadado todavía, que aquí lo ponemos, la traducimos, ¿no? al inglés, ¿no? Dice, le habíamos enviado nuestro manuscrito para publicación y no le habíamos autorizado a mostrarlo a especialistas antes de su publicación. No veo ninguna razón para contestar a los comentarios, en cualquier caso erróneos, de tu experto anónimo. Por ello prefiero publicar el papel en otra parte. Y entonces dijo que lo iba a publicar en otra revista de más prestigio, que en realidad es una revista que, bueno, la que alcanzó de verdad prestigio fue Physical Review, precisamente gracias a este sistema, ¿no?, de revisión. Hoy sabemos quién era el revisor del artículo de Einstein, Howard Robertson, que era uno de los expertos en relativistas americanos en la época. Y bueno, esto es una carta que mandó al editor diciendo que si Einstein y Rosen de verdad hubieran dicho que las ondas gravitacionales no existían, hubiera constituido una crítica muy fuerte a la relatividad general, pero que él estaba seguro de que habían cometido un error y le decía dónde podía estar el asunto. El caso es que Robertson, bueno, habló después con un colaborador de Einstein sin revelar, digamos, que había sido el revisor, y le convenció de que efectivamente había un error. Einstein asimismo se convenció, y cuando el artículo estaba en prensa en la otra revista, en el Journal of Franklin Institute, bueno, pues hizo la corrección y para dar una conclusión totalmente opuesta, y es que las ondas gravitacionales sí que existen, ¿no? Y que se había equivocado, era un problema de coordenadas que había elegido y el resultado que había obtenido no era correcto, ¿no? Bueno, así que ya veis, incluso el propio Einstein tuvo dudas de la existencia de ondas gravitacionales. Hoy en día, sin embargo, no teníamos ya ninguna duda de que las ondas gravitacionales existen, y eso es porque ya teníamos evidencias indirectas de la existencia de ondas gravitacionales. En 1974 estos señores, Halsey y Taylor, detectaron un objeto que recibe el nombre de pulsar binario, el primer pulsar binario, ¿no? Un pulsar binario es también un sistema de dos cuerpos, en los cuales uno de ellos es lo que se llama un pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que gira a gran velocidad, unas velocidades tremendas. Un punto de superficie puede ir a unos 70.000 kilómetros por segundo, ¿no? Una pasada. Y eso, bueno, el resultado de esa rotación tiene unos campos magnéticos tremendos y emiten unos pulsos de radio o rayos X que llegan hasta la Tierra, ¿no? Estos pulsares se descubrieron cuando la primera vez que el hombre empezó a mirar el firmamento con telescopios de radio, de ondas de radio. Bueno, pues se descubrió el primer sistema de dos cuerpos de estos, el primer pulsar binario en 1974, y el estudio de este pulsar demostró que efectivamente estos dos cuerpos iban perdiendo energía. Y estas órbitas iban disminuyendo. El ritmo de disminución era 2 centímetros por día, creo que era, 2 centímetros al día. Y justamente era de acuerdo con la predicción de relatividad general. O sea, lo que ocurría era que estaban emitiendo ondas gravitacionales, como he explicado antes, y esas órbitas se iban juntando cada vez más. Entonces esta era una prueba indirecta, porque no vemos la onda gravitacional directamente, sino que lo que se mide es efectivamente cómo esas órbitas van disminuyendo. Entonces una prueba indirecta de que existían ondas gravitacionales. Así pues, lo relevante de este descubrimiento que se ha hecho no es el descubrir que existen ondas gravitacionales. Eso ya, como digo, los físicos estaban seguros, ¿no? Lo relevante de eso es que con esta detección nos ha nacido, podemos decir, un nuevo sentido para contemplar el universo, para contemplar el cosmos. Hasta ahora teníamos dos sentidos. Uno, podríamos decir, el sentido de la vista, ese sentido bueno, que utilizamos cuando dirigimos telescopios, tanto ópticos, ¿no? Telescopios ópticos para mirar la luz de las estrellas, por ejemplo, o telescopios de radio para observar ondas de radio, también de estos objetos, por ejemplo, los pulsares. Todo esto se refiere al espectro electromagnético, es decir, los mensajeros aquí son los fotones, la luz en todo su espectro electromagnético. Ese es el sentido de la vista.
Hay otro sentido, que llamamos el sentido del olfato, que son los telescopios de neutrinos. Los neutrinos son unas partículas pues elementales que se producen en ciertos procesos nucleares y que además, que de hecho interaccionan muy débilmente. Ahora mismo nos están atravesando miles de millones de neutrinos provenientes del Sol que pasan a través nuestro y no nos enteramos nada, ¿no? Nosotros no nos enteramos, pero por ejemplo en la Antártida hay un detector llamado IceCube que tiene esta serie de cadenas de detectores a 2000 metros bajo el hielo en la Antártida. En este dibujo que tenéis aquí, estos son torres Eiffel, torres Eiffel colocadas aquí, simplemente para que veáis las dimensiones de esa estructura, que detectan justamente cómo los neutrinos chocan contra el hielo y producen una interacción que detectan. Bueno, entonces los neutrinos son tremendamente elusivas, digamos, hay tantísimos y solamente alguno que consigue interaccionar, ¿no? Está algo tan tenue como un olor, por eso he llamado que esto es el sentido del olfato. Es otra forma distinta, porque aquí los mensajeros serán los fotones y aquí los mensajeros son los neutrinos. Bueno, pues tenemos un nuevo sentido. El sentido es el del oído, con la analogía de que son ondas similares a las ondas del sonido, ¿verdad? Pasa que son ondas en el espacio-tiempo, no son ondas, no hay moléculas que vibran. Y esto lo hacemos con el detector, que es LIGO, del cual vamos a hablar a continuación. Bueno, el 11 de febrero de 2016 la colaboración LIGO realizó este anuncio de la detección de ondas gravitacionales. Estos son las personas que estuvieron en esa conferencia de prensa, digamos, las personas relevantes en la dirección del experimento, y donde seguro hay futuros premios Nobel, ¿no? Kip Thorne, que quizá lo conozcáis porque fue uno de los guionistas de la película Interestelar, ¿no? Experto en agujeros negros, uno de los que ha realizado todos los cálculos de qué es lo que ocurre cuando se funden los agujeros negros. Rainer Weiss, que fue quien ideó el concepto de interferometría, del que ahora hablaremos, para detectar ondas gravitacionales. Bueno, entonces hicieron una rueda de prensa pues muy emocionante, y os propongo escuchar un vídeo, una selección de un par de minutos de esa rueda de prensa. Vamos a oírlos. We have detected gravitational waves. We did it. So these gravitational waves were produced by two colliding black holes that came together, merged to form a single black hole about 1.3 billion years ago. They were detected by LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. LIGO is the most precise measuring device ever built. We can hear gravitational waves. We can hear the universe. That's one of the beautiful things about this. We are not only going to be seeing the universe, we are going to be listening to it. So what we have done is taken the real signal and shifted a bit in frequency, but it's still the real signal. Did you hear the chirp? There's a rumbling noise, and then there's a chirp. Let me do that again. That's the chirp we've been looking for. Fire light from the laser into the system. Now this is the electric field in the light. The color is the intensity of the light. So you'll see where the color tells you where the light is. But the electric field is indexed by the different colors of the field. And you'll notice the way this was set up is that right now there is no light at the photodetector. That's the trap you've set for the gravitational wave. And now people begin to wiggle in the animation, the end mirrors. And you'll notice light appears, disappears at the photodetector. That tiny motion and that fact, that light, the amount of light that goes to the photodetector is proportional to that strain in the gravitational wave. That's the method of the detection. Okay, now you're not done yet. You've got a device that measures tiny motions or tiny differences in time. But you're not done, because you see, those mirrors are sitting on the Earth, and the Earth is very noisy. It jiggles everything. And you want to make sure that the thing that jiggles the mirrors is only the gravitational wave. So we use all sorts of tricks. And I'll show you one of the tricks. Here's one of the tricks. What we do is we suspend the mirrors from a pendulum. Here's a sort of demonstration pendulum. And here's the mirror. And my hand will be the ground motion. And you'll notice if I move it very slowly or at low frequencies, the pendulum follows me. It follows the ground motion completely. Now let me wiggle it fast. And you'll notice the pendulum stands still while I'm wiggling. That's the basis of the idea. Einstein would be beaming, wouldn't he?
This is obviously a very, very special moment. Until now, we have only seen warped space-time. We as scientists have only seen warped space-time when it is very calm. It's as though we had only seen the surface of the ocean on a very calm day when it's quite glassy. We had never seen the ocean in a storm, roiled in a storm with crashing waves. Esta idea que menciona Kip Thorne, curiosamente la dijo en una entrevista en El País, salía el 25 de diciembre de 2015. Le preguntaron ¿cuál es el próximo gran reto en la física de los agujeros negros? Y contesta, hay algo que nunca hemos visto, cómo se comportan dos agujeros negros que chocan y crean una tormenta en el espacio-tiempo. La colisión hace que por un breve periodo el paso del tiempo acelere, desacelere, vuelva a acelerar, todo de una forma salvaje, caótica. Esto deforma el espacio en una dirección y otra, que gira en el sentido de las agujas de reloj y después al revés. Crea vórtices que curvan el espacio y que luchan unos con otros. Hemos visto esto muy recientemente en simulaciones por ordenador y empezamos a entender cómo se comporta una tormenta en el que el tiempo y el espacio oscilan de forma salvaje. Nunca lo hemos observado, pero lo vamos a hacer muy pronto. Esto casi parece una predicción, ¿verdad? Pero claro, él ya lo sabía, porque fue en septiembre, ¿verdad?, de 2015 y entonces él ya lo sabía. Si hubiéramos leído esta entrevista con otros ojos, pues hubiéramos visto el anuncio que iban a hacer en febrero, ¿no? Bueno, esto es LIGO. Consta de un tubo por el cual va a ir un haz láser y en el cual hay dos espejos separados 4 kilómetros. Esto es uno de los brazos del LIGO y este es otro brazo, otros 4 kilómetros con otros dos espejos aquí. Esta disposición es un interferómetro de Michelson se llama. Bueno, ¿en qué consiste el asunto? Se trata de que el paso de la onda gravitacional efectivamente lo que hace es modificar muy brevemente, de manera muy diminuta, la distancia entre estos dos espejos que se encuentran a 4 kilómetros uno de otro. De hecho, la modificación es tal, por las características de la onda gravitacional, que modifica una de las direcciones estirándola, digamos, alargando la distancia entre los espejos, mientras que la otra la contrae, que disminuye eso. Bueno, entonces el interferómetro lo que consiste es lo siguiente: uno envía un haz láser que al llegar a un espejo semirreflectante se divide en dos haces. Un haz va por este brazo y otro haz va por este otro brazo. Estos haces rebotan, son reflejados en estos espejos que hay en los extremos y vuelven otra vez. Y al llegar aquí se recombinan y se produce lo que se llama una interferencia de luz. La interferencia simplemente consiste en lo siguiente, es una propiedad de las ondas, ¿no? Una onda, pues podemos ver, es una serie de crestas y valles, ¿verdad? Y cuando uno tiene dos ondas en las cuales las crestas de una onda coinciden con los valles de la otra, pues el resultado es que hay oscuridad. Esto es lo que se llama una interferencia destructiva, justamente cuando las crestas coinciden con los valles. La interferencia es constructiva cuando dos crestas coinciden exactamente, y es entonces cuando hay un máximo de luz. Así que, cuando uno tiene una interferencia, es posible tener luz más luz igual a oscuridad. Bueno, entonces la cuestión es que este dispositivo está preparado para que los dos haces, cuando llegan después de recorrer estos dos brazos, justamente aquí la interferencia es destructiva, de manera que no hay luz, y el fotodetector que uno tiene aquí ve oscuridad. Pero claro, si estas longitudes son modificadas, entonces el tiempo que le cuesta a la luz venir hasta aquí y volver, el tiempo que le cuesta a la luz venir hasta aquí y volver, cambia. Y eso hace que cuando se vuelvan a juntar aquí los haces, ya no coincidan las crestas con valles. Y entonces uno tiene luz. Aquí tenemos otro pequeño vídeo donde se explica. Aquí tenemos el láser que incide en el espejo y se obtienen los dos haces que llegan hasta los dos espejos, se reflejan y vuelven. Aquí interfieren y lo hacen de manera destructiva, con crestas coincidiendo con valles. No hay luz. Ahora llega una onda gravitacional. Una onda gravitacional estira y contrae estos brazos, de esta manera, de manera alternativa. De hecho, lo hace 100 veces por segundo. Y entonces, bueno, pues ahí hay interferencia entre estos dos haces de luz y eso produce un patrón aquí de luz que aparece y desaparece según las ondas
pues la fase de las ondas, ¿verdad?, va moviéndose. Bueno, eso es justamente es una medida de cómo ha sido el desplazamiento de estos brazos del interferómetro. Claro, ¿cómo uno sabe que esos desplazamientos que se están midiendo con el interferómetro corresponden de verdad a una onda gravitacional que ha pasado por allí? Bueno, pues en realidad uno de los trucos principales es que hay dos detectores LIGO. Hay uno en el norte de Estados Unidos y otro en el sur, en Hanford y en Livingston, separados 3.000 kilómetros. Eso significa que si una onda gravitacional entra por aquí, pasa por Hanford, como la onda gravitacional se desplaza a la velocidad de la luz, le cuesta recorrer estos 3.000 kilómetros 10 milisegundos. De manera que una señal que se vea en Hanford producido por una onda gravitacional, se verá esa misma señal 10 milisegundos más tarde en el otro detector. Entonces, esa coincidencia de patrones es la que hace decir que efectivamente es una onda gravitacional. De hecho, aquí os muestro justamente la señal que se observó ese día 14 de septiembre. Estos son datos de Livingston y estos son los datos de Hanford. Como veis, tienen una forma muy parecida. Aquí en realidad muchas de estas oscilaciones son ruido de pequeñas oscilaciones inevitables. Ya veremos ahora que estos espejos con mucha precisión mantienen esa distancia casi fija, pero pequeños ruidos son inevitables. Superpuestos sobre esos ruidos está la señal de la onda gravitacional. Y puede apreciarse como, digamos, la frecuencia aumenta justamente aquí y la amplitud también aumenta. Esta parte final corresponde justamente a cuando los dos agujeros negros están justamente fundiéndose y acaban fundidos en uno. Fijaos en la escala de tiempos. Esto está pasando en centésimas de segundo. Y justamente la fusión de los agujeros negros es una fracción de ello. Aquí veis estos dos datos puesto uno encima de otro. Uno encima de otro, pero con los datos de Livingston desplazados 10 milisegundos. Desplazados 10 milisegundos, veis que coinciden exactamente unos con otros. Y de hecho, además, aquí en estas gráficas está superpuesto la predicción de relatividad general. Relatividad general, hacemos el cálculo con estas masas que os he indicado antes de masas solares y veis cómo concuerda exactamente con la forma de esta onda gravitacional. En este otro diagrama está expresada la frecuencia con respecto al tiempo. Como he dicho antes, la frecuencia aumenta, ¿no? Justamente cuando los dos agujeros negros están funcionando, estas ondas oscilan más rápidamente. Eso significa que aumenta la frecuencia, ¿no? Y bueno, esta mancha aquí significa que la frecuencia va para arriba, va desde un número cercano a los 100 hercios hasta 200 hercios, sube por ahí. Esa parte final es justamente la fusión de agujeros negros. Y en realidad lo podemos oír. Lo podemos oír porque, aunque estos son ondas en el espacio-tiempo, pero ahora uno puede tomar la forma de esta señal y ponerla en ondas sonoras. Las ondas sonoras es una frecuencia, y entonces lo podemos oír. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a escucharlas exactamente. Ya ha salido antes, ¿verdad? Lo que vamos a oír es, primero, exactamente estas mismas frecuencias como ondas de sonido. Ya veréis que se oye un poco mal. Entonces, para mejorar la audición, lo que se ha hecho es esa misma señal correrla hacia frecuencias más altas, pero con la misma estructura, ¿de acuerdo? Entonces veréis el pío que decía inicialmente antes la científica. Se repite ahora. Ese silbido final es justamente la fusión de agujeros negros, ese aumento de frecuencia que se produce en el momento de la fusión de agujeros negros. Bueno, aquí tengo un vídeo, quizás podemos poner al menos parte. Bueno, representan los dos agujeros negros. En realidad, bueno, este plano sería el propio espacio-tiempo visto desde una dimensión superior en el signo histórico, ¿no? Y estos son tiempo y cómo esos dos agujeros negros se van juntando cada vez más próximos, y esta es la frecuencia de las ondas gravitacionales que se van emitiendo. O sea, mientras dura toda esta órbita en espiral que se van acercando, pues se van emitiendo ondas gravitacionales. Pero justamente cuando llega la parte final, la frecuencia de estas ondas va aumentando. Va aumentando. Exactamente aquí el tiempo cero coincide cuando estos dos agujeros negros se están tocando. Que se va a producir pues ahora enseguida, ¿no? Aquí cuando la deformación es máxima, cero.
la mayor amplitud de las ondas gravitacionales. ¡Pam! Y aquí ya se ha formado un único agujero negro y las ondas gravitacionales ya han salido despedidas. Este agujero negro ya no vuelve a producir ondas gravitacionales. Estas son las ondas que empiezan a viajar y llegan hasta nuestro detector al final. Aquí hay una gráfica donde se observa, de nuevo, esto de aquí que está representado es como la deformación. Es lo que se deforma en los 4 kilómetros entre los dos espejos dividido por los 4 kilómetros. Si dividís, como he dicho antes, la milésima del tamaño de un protón dividido por los 4 kilómetros, os sale este valor 10 a la menos 21. ¿No? Y esto es entonces lo que se mide. Y mientras dura la órbita en espiral de los agujeros negros, pues aquí está la frecuencia, hasta que justamente cuando están tocando es cuando tiene la amplitud máxima y aquí ya se ha formado el único agujero negro. Y esto es tiempo. Ya veis que son, como digo, una fracción de segundo al final. Aquí está expresado la separación entre agujeros negros. Los agujeros negros al final se van acercando cada vez más, y la velocidad. Cada vez conforme se van acercando, la velocidad va siendo mayor, y justamente cuando se tocan la velocidad alcanza la mitad de la velocidad de la luz. Bueno, pues de la forma que tiene entonces esta onda que vemos aquí, los científicos son capaces de extraer los datos de esa colisión. Las masas de los dos agujeros negros que colisionan, 36 y 29 masas solares, cuál es la masa del agujero negro resultante, cómo rota su spin y la distancia a la que se produjo esto, porque la amplitud que uno obtiene aquí es inversamente proporcional a la distancia. Cuanto más lejos sucede, pues menor es la amplitud que llega hasta nuestros detectores. Además también los dos detectores de LIGO fueron, mediante triangulación, fueron capaces de medir o de conocer más o menos dónde estaba la fuente de esos agujeros negros que en una galaxia muy lejana se fusionaron. Es una zona del hemisferio sur de la bóveda celeste. Lo que ocurre es que no está muy bien precisa porque, ya os digo, solamente hay dos detectores. Si uno tuviera una red de detectores de ondas gravitacionales, uno podría precisar mucho más cuál es la zona exactamente del espacio, digamos, donde se produjo ese suceso. Y eso es lo que se espera que tengamos en el futuro. En el futuro, bueno, Virgo, que es un detector de ondas gravitacionales que está en Italia, pues estará en funcionamiento próximamente con la sensibilidad que tienen ahora los detectores de LIGO, y hay planificados detectores en la India y en Japón. Hay actualmente uno en funcionamiento en Alemania, pero que tiene una sensibilidad menor que LIGO y que no vio entonces esta señal de onda gravitacional. Estos son entonces los observatorios de ondas gravitacionales que tendremos en un futuro. Bien, ¿cómo son capaces de realmente asegurar la estabilidad de esos espejos? Es un problema de ingeniería muy complicado, ¿no? Muy delicado. Uno de los trucos, como ha explicado antes Rainer Weiss, es que esos espejos están suspendidos de péndulos que tienen, en realidad, son un sistema de 4 péndulos suspendidos, lo que hace que la inercia al movimiento sea mucho mayor, ¿no? Entonces las vibraciones afecten poco al movimiento de los espejos que están justamente aquí en la última fase de este sistema de péndulos. Bueno, estos cristales son cristales ultra puros, de cristal de silicio, también con una serie de cables de acero y en el último extremo cables de cristal de silicio que prácticamente no tienen vibraciones térmicas. Y luego además el sistema de péndulos es doble, tiene aquí una cadena que se llama de reacción, justamente para impedir, digamos, hacer que la inercia sea todavía mayor. Y además tienen sistemas activos con unos sensores que detectan cualquier tipo de vibración externa que pueda haber y comunican correcciones a la posición de los péndulos para mantenerlos exactamente en la posición adecuada. Bueno, esto es un esquema más realista de cómo son los 4 péndulos. Los dos primeros son de metal y los siguientes son de cristal, y el objeto, el péndulo, el cristal de reacción que tienen detrás. Bueno, además, todo ese sistema está colocado encima de unos soportes que amortiguan cualquier tipo de movimiento sísmico, un factor 1000 creo que es. Entonces, como digo, hay tanto un sistema pasivo de tratar de que eso sea lo más estable y lo más quieto posible, como un sistema activo. En LIGO tienen un montón de detectores de todo, tienen sismómetros. Bueno, de hecho,
en realidad LIGO es capaz de detectar, curiosamente, cualquier pequeño movimiento sísmico que ocurre en cualquier sitio del planeta. Ruido que tienen allí es proveniente pues, de las olas del océano que están a varios kilómetros más allá, del tráfico que tienen a kilómetros de distancia, ¿no? O incluso de las bicicletas, de gente que está a lo largo del túnel, los científicos que están recorriendo el túnel en bicicleta, pues todo eso son vibraciones que miden el LIGO. Entonces tienen sismómetros, tienen magnetómetros, tienen detectores de rayos cósmicos, tienen detectores digamos, de medio del tiempo atmosférico, tienen de ruido electrónico, todo tipo de cosas para corregir cualquier pequeño desplazamiento en esos espejos. Entonces, bueno, todo eso con el asunto de minimizar en lo máximo el ruido. Esto es justamente, este es el ruido. Esto es lo que tiene LIGO, cuáles son las distintas fuentes posibles de ruido. Aquí están listadas en función de la frecuencia. Realmente, como veis, el ruido más grande tiene lugar, digamos, a bajas frecuencias. Son los ruidos de suelo sísmicos típicos. Pero además hay ruidos de naturaleza cuántica. O sea, esto es tan sensible. Por ejemplo, hemos dicho que todo se basa, ¿verdad?, en detectar la luz que llega a ese sensor, ¿verdad? Entonces, claro, en realidad lo que llega es una luz, en principio, pequeña. La luz está formada por fotones y la cantidad de fotones, el fotón es una partícula cuántica que está sujeta a fluctuaciones. El número de fotones que llegan a ese fotosensor varía. Entonces, para hacerlo lo más estable posible y que esa variación pues no sea importante en la señal, es importante que el láser que circula sea un láser potente. De hecho, tienen un sistema, el láser inicialmente que inyectan es un láser de unos 20 vatios para que sea estable, ¿no? Y luego además hay un sistema de amplificación, ese láser está rebotando entre espejos y lo que se inyecta al final del brazo llega hasta 100 kilovatios, ¿no?, de potencia. Entonces, tiene tanta potencia precisamente para que estas fluctuaciones en el número de fotones que recibe el fotosensor no sean relevantes, ¿no? Pero claro, eso tiene el problema de que si el láser es muy potente, el láser cuando golpea en los espejos, pues la radiación tiene presión. Entonces, esos espejos se pueden mover debido a la presión del láser, ¿no? Entonces, bueno, aparte además de todo esto, ese láser tiene que ser tremendamente estable, con lo cual hay un vacío en el túnel de 4 kilómetros que separa los espejos. Es un túnel donde se ha hecho vacío para que no quede ninguna molécula, las mínimas moléculas posibles de gas, de aire, para que ese láser no choque, ¿verdad?, con ninguna de esas moléculas. Es un vacío como no hay otro en el universo, salvo en los imanes del LHC, en el CERN, ¿no? Entonces, bueno, como veis, todos estos es digamos, tecnología llevada a su máximo extremo para asegurar esto. Bien, quiero ahora hablar un poco de la relevancia, ¿no? De la relevancia primero de la detección de este suceso que se ha bautizado como GW150914, Gravitational Wave, del 14 de septiembre de 2015, ¿verdad? Bueno, se trata de la primera detección de una onda gravitacional, la primera detección directa. Con lo cual, decía antes que las ondas gravitacionales sabíamos que existen, pero ahora tenemos una detección directa. También es la primera detección y evidencia directa de un agujero negro. Claro, hasta ahora los agujeros negros, los agujeros negros no se pueden ver, ¿verdad? Solo teníamos evidencias indirectas. Luego hablaré un poquito sobre el asunto. Pero es que aquí estamos oyendo. Un agujero negro lo único que hace es afectar a la gravedad, ¿no?, a afectar el espacio-tiempo, y justamente es una onda gravitatoria lo que hemos recibido. Es como si estuviéramos oyendo al agujero negro. Entonces es la evidencia más directa que tenemos de que existen los agujeros negros. No solo de que existen agujeros negros, sino de que existen agujeros negros de masas intermedias. Intermedias quiere decir de masas de en torno a más de 20 masas solares. Como luego también comentaré, existen varios tipos de agujeros negros, ¿no? Los agujeros negros que tienen masas en torno a la masa del Sol o más grandes, 10, 20 masas solares, son agujeros negros que se llaman estelares, ¿no?, que se forman como estadio final en la vida de una estrella. Y luego hay agujeros negros llamados supermasivos, que hay en los centros de las galaxias y que tienen miles de millones de masas solares. Esos otros no sabemos realmente cómo se han formado, ¿no? Pero el caso es que había una duda, no se sabía si a lo largo de la edad del universo
había dado tiempo a formarse agujeros negros estelares de masas de en torno a 20-30 masas solares. Y justamente hemos visto que sí, que existen agujeros negros con estas masas. Y además que existen sistemas binarios de agujeros negros. Y que el proceso de fusión de agujeros negros se da en el universo. Luego, son conocimientos de astrofísica fundamentales que ahora conocemos gracias a la detección de este suceso. Por otro lado, como hemos visto antes, ¿verdad?, en la forma de la onda, lo que vemos es que la relatividad general funciona de maravilla. Y me voy a explicar un poco. Voy a hablar un poquitín sobre relatividad general. Aunque estemos un poco en semi-oscuridad, voy a hacer un pequeño experimento. Relatividad general fue propuesta, como dijo, por Einstein en 1915, después de reflexionar desde varios años antes. Sí, quizá podemos dar la luz de aquí. El resultado de la teoría, esta deformación del espacio-tiempo, ¿cómo llegó Einstein a ello? Bueno, pues interpretó un resultado experimental. El resultado experimental es un resultado básico, que es que cualquier objeto cae en un campo gravitatorio siempre de la misma forma, a la misma aceleración, independientemente de la masa del objeto. Si vosotros cogéis un libro y una hoja de papel que pesan diferente, ¿verdad? Si uno los deja caer, ambos deberían caer a la vez. Eso es lo que dice, lo que ya decía Galileo y, digamos, lo que interpreta Einstein. Vamos a hacer la prueba si queréis, ¿vale? Vamos a dejarlos caer. Pues el experimento ha fallado. En realidad lo que ocurre es que no hemos tenido en cuenta el rozamiento del aire. Es el rozamiento del aire el que ha hecho que el papel cayese más lentamente. Pero si este experimento lo hiciésemos en la Luna, si ahora fuésemos ahora mismo a la Luna a repetir, caerían exactamente a la vez. Si queréis hacemos la prueba. ¿Vamos a la Luna? No podemos ir a la Luna, pero podemos hacer otra cosa similar. Imaginaos que pongo el papel encima del libro, de manera que ahora me quito el rozamiento. Entonces si los dejo caer ahora sí, ahora deberían caer exactamente a la vez. Vamos a hacer la prueba. Habéis visto, ¿no? Han caído exactamente a la vez. Bueno, pues eso es una cosa experimental, ¿no? Einstein lo que hace es interpretarlo, ¿no? Y decir, muy bien, yo sé que todos los objetos caen con la misma aceleración en un campo gravitatorio. Pero un momento, esa situación es indistinguible de esta otra. Ahora estamos aquí en una habitación, no vemos el exterior. Por lo que sabemos, podríamos estar ahora mismo flotando en el espacio. Imaginaos que esto es un cajón que está flotando en el universo, muy alejado de la Tierra o de cualquier otro campo gravitatorio. Pero suponed que ahora que este cajón, ¿verdad?, donde estamos, tiene por fuera un cable y alguien está tirando de ese cable para arriba. De manera que todos nosotros, con todo este cajón y nosotros que estamos dentro, estamos siendo acelerados hacia arriba. Y suponed que estamos siendo acelerados exactamente a 9,8 metros por segundo al cuadrado, a esa aceleración. ¿Qué es lo que observaríamos en esa situación? Bueno, en esa situación, en principio, como todo está siendo acelerado hacia arriba, el suelo se está moviendo hacia arriba, ¿no? Si el suelo está moviendo hacia arriba, claro, yo para mantenerme de pie tengo que hacer fuerza. Entonces mis músculos de las piernas están haciendo fuerza contra el suelo. Exactamente lo que estoy notando ahora, que mis músculos de las piernas hacen fuerza. Además también, si yo cogiese estos objetos y los soltase aquí, claro, en cuanto los soltase, este libro empezaría a flotar. Pero claro, como todo el cajón está desplazándose hacia arriba a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿qué es lo que vería yo? Lo que vería es que este libro cae hacia abajo exactamente a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es decir, exactamente lo que observamos con cualquier objeto. Así que Einstein interpreta eso de esta manera. La situación de tener un campo gravitatorio es indistinguible de estar en un sistema acelerado, en un sistema con aceleración. Y lleva esta analogía más allá. Esto le llama principio de equivalencia. Aquí tengo una gráfica que lo muestra, ¿verdad? Aquí tenemos un cohete que en principio está flotando. Aquí las bolas que están dentro están dando golpes contra las paredes y de repente el cohete acelera y las bolas caen, ¿verdad? La aceleración hacia arriba es lo que hace que las bolas caigan. Bueno, entonces Einstein va más allá. Dice, no, cualquier fenómeno físico será indistinguible, tanto en un campo gravitatorio como en un sistema de referencia acelerado. Y en particular, eso hace, por ejemplo, que la luz se curve en campos gravitatorios. Imaginad, aquí tengo otro cohete, en este dibujo de aquí, este cohete está quieto, está en reposo. Y uno tiene aquí un rayo de luz que sale de aquí y llega a la pared opuesta exactamente en el mismo sitio. Vale, ahora imaginad que ese cohete se va para arriba, se mueve aceleradamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En realidad el rayo de luz sigue propagándose en línea recta.
Pero claro, desde el punto de vista de alguien que está en el cohete, hace una curva, porque acaba el rayo de luz en la parte de abajo. Eso significa, razona Einstein, que, según el principio de equivalencia, eso tiene que ocurrir también en un campo gravitatorio. En un campo gravitatorio, donde ya no tenemos aceleración, sino que lo que tenemos es gravedad, campo gravitatorio, el rayo de luz tiene que curvarse necesariamente. Y eso es una predicción de relatividad general. Al pasar cerca de campos gravitatorios, los rayos de luz se curvan. Una estrella que estuviese aquí, bueno, pues el rayo de luz al pasar cerca del Sol, por ejemplo, se curvaría y llegaría hasta nosotros. Y esta es una predicción que se comprobó experimentalmente en 1919. En realidad, para comprobarlo, ya veis, hay que mirar la posición aparente de una estrella que esté detrás del Sol, porque el rayo de luz se curva y entonces la posición observada desde la Tierra es esta, que es distinta de la posición real en la que se encuentra la estrella. Claro, un rayo de luz cerca del Sol es difícil de ver porque el Sol nos tapa justamente los rayos de luz. Pero Einstein dijo, en un eclipse del Sol se podría ver este efecto. Y efectivamente, en 1919 se mandó una expedición a América del Sur, donde se vio durante un eclipse solar, y efectivamente se vio este efecto. Fue una sensación mediática tremenda, es lo que elevó a Einstein, digamos, como figura científica eminente. El propio Einstein, bueno, él estaba tranquilo, según se cuenta, pues cuando su asistente le dijo, pues es increíble, ¿qué hubiera pasado si resulta que la predicción no se hubiera cumplido? Y se cuenta que Einstein dijo, bueno, entonces en ese caso lo hubiera sentido por el buen Dios, porque la teoría es correcta, ¿no? Bueno, entonces el que los rayos de luz se curvan, por tanto, cerca en campos gravitatorios es una predicción del espacio-tiempo. Pero eso nos dice más cosas. Los rayos de luz se utilizan para medir distancias. Se utilizan para medir distancias porque los rayos de luz siguen siempre el camino más corto. Claro, el camino más corto, nosotros sabemos que es la línea recta. Eso es cierto en geometría euclídea, en el plano o en el espacio. Pero justamente en una geometría curva como la superficie de la Tierra, resulta que la distancia más corta no es una recta, sino una curva. Y aquí os lo voy a demostrar también. He traído una bola, ¿verdad?, en la que he dibujado dos puntos, como podéis ver aquí. Entonces he trazado una línea recta entre los dos puntos. Uno diría, esta es la línea más corta entre esos dos puntos. Y yo os diría, ¿seguro que es la línea más corta entre esos dos puntos? La intuición falla cuando uno habla de geometrías curvas. Y efectivamente, la línea más corta entre dos puntos en una geometría curva no es una línea recta, sino una línea curva. Así pues, como los rayos de luz siguen los caminos más cortos, lo que nos está diciendo esto es que la geometría está curvada. La geometría está curvada. Y de ahí viene la idea de curvatura del espacio. No solo eso, sino también hay un efecto con el tiempo. Un efecto que se llama la dilatación del tiempo. Resulta que, bueno, si uno tuvierais aquí dos científicos con dos relojes en un cohete y este cohete se estuviera moviendo hacia arriba de manera acelerada, imaginad que este científico envía pulsos de luz cada segundo. Esos pulsos de luz llegan hasta arriba. Pero claro, como este cohete está siendo acelerado hacia arriba, en realidad esos pulsos de luz tardan cada vez más en llegar al reloj de arriba. Así que el señor del reloj de arriba diría, uy, este reloj marcha más despacio, porque los tics del reloj que ven aquí suceden, están espaciados más y más, ¿no? Bueno, según el principio de equivalencia, eso debe ocurrir también en un campo gravitatorio. En un campo gravitatorio existe el mismo fenómeno y entonces un reloj que esté en los lugares donde el campo gravitatorio sea más intenso, marcha más lentamente que en aquellos sitios donde el campo gravitatorio sea más débil. Es decir, el tiempo marcha más despacio a nivel del suelo que en lo alto de un rascacielos. Si vives en el suelo, vives más tiempo. Eso sería una forma para preferir un primer piso, ¿no?, a un último piso. Este fenómeno es medible. En realidad, entre la planta baja y alta de un rascacielos, pues probablemente te significaría que vives algo así como un milisegundo más en toda tu vida, ¿no? Distancia es un efecto pequeño, pero si comparamos el suelo con distancias más altas, el efecto es más importante. Por ejemplo, en los satélites, ese efecto hay que tenerlo en cuenta, en particular los satélites GPS. Si en los satélites no se tuviera en cuenta esta corrección de tiempos,
en unos pocos minutos el GPS perdería nuestra posición, y en un día estaría ya pues, en varios kilómetros perdería nuestra posición. Así que es un efecto real. Este efecto, si habéis visto la película de Interestelar, en esa película hay unos astronautas que se dirigen y realizan una estancia en un planeta que está cerca de un agujero negro, que es este objeto aquí enorme, donde aquí lo que estamos viendo es un montón de materia alrededor del agujero negro. Entonces, bueno, ahí la dilatación del tiempo es enorme, es tremenda. Y lo que pasa es que en la película está un poco exagerado. En la película es una exageración que, bueno, sería factible para un agujero negro muy especial, ¿no? Lo que dicen en la película es que 1 hora en este planeta son 7 años en la Tierra. Entonces, como digo, es un poco exagerado, pero bueno, alguna ventaja práctica tendría, ¿no? Este tipo de Bueno. Bien, entonces lo que quería decir con este comentario es que la relatividad general es una teoría que está probada, que tiene test que han sido probados, pero en realidad han sido probados en condiciones de campos gravitatorios débiles. Han sido probados, por ejemplo, en los campos gravitatorios del sistema solar, que son pequeños. Son pequeños y además en situaciones estáticas, ¿no? Ahora hemos probado que la relatividad general funciona en condiciones de una gran curvatura del espacio-tiempo y además en condiciones altamente dinámicas, con esos agujeros negros girando a gran velocidad, ¿no? Luego, hemos comprobado la relatividad general en un régimen completamente distinto al habitual, ¿no? Entonces, esa es la importancia que quería remarcar. Y futuras detecciones de ondas gravitacionales permitirán hacer más cosas. Permitirán poner límites a posibles desviaciones de relatividad general. O sea, la relatividad general funciona bien, pero de hecho hoy día existen teorías que funcionan tan bien como relatividad general, pero que son alternativas y que predicen otro tipo de efectos, ¿no? Por ejemplo, una predicción de relatividad general es que las ondas gravitatorias se tienen que propagar a la velocidad de la luz. Si uno midiese una diferencia de tiempos con la velocidad de la luz, pues entonces sería una señal de que la relatividad general no es exacta, ¿no? De alguna manera. Entonces uno puede poner límites a posibles desviaciones. Además también bueno, nos permitirá entender mejor propiedades de agujeros negros y de sistemas de agujeros negros binarios. Como he comentado antes, existen los agujeros negros estelares, que son el estadio final de ciertos tipos de estrellas, ¿no? Según la masa de una estrella, bueno, pues puede acabar al final de su vida, cuando consume todo su combustible, en enanas blancas, días de neutrones o en agujeros negros. Y un agujero negro, en realidad, pues eso, no se ve realmente. El único efecto que vemos aquí pues sería la distorsión que produce de la luz de galaxias lejanas, que produce al pasar por aquí. Su trayectoria es curvada, como he explicado antes, y produce un efecto que se llama de lente gravitacional. Eso, si no estás cerca, pues no lo ves. Si el agujero negro es pequeño, no lo ves. Sí que hay otras evidencias indirectas. Si un agujero negro resulta que tiene como compañero una estrella, pues puede chupar, ¿no? Absorber materia de esta estrella. Y esa materia pues empieza a girar alrededor, en espiral, alrededor del agujero negro, a velocidades muy grandes. A velocidades muy grandes se calienta muchísimo toda esta materia y emite radiación electromagnética. Emite chorros de rayos X justamente en los ejes de rotación del agujero negro, y esos chorros se pueden detectar. Entonces, eso sí que lo hemos detectado. Entonces, indirectamente teníamos pruebas de la existencia de agujeros negros. Estos eran agujeros negros estelares, pero como digo, hay agujeros negros supermasivos, que se deduce su existencia. Por ejemplo, en el centro de la Vía Láctea hay uno, bien por el movimiento de las estrellas cerca del centro de la galaxia, o hay otros agujeros negros más jóvenes, más primitivos y que se encuentran mucho más distantes en el universo, que son los llamados cuásares, que también emiten. En realidad, el agujero negro no emite nada, sino es la materia, digamos, que está en torno a ella la que emiten estos chorros de rayos X que observamos en esta animación, ¿no? Entonces, en particular, este agujero negro, por ejemplo, estaría oculto por esta nube de polvo que hay, está ahí dentro, pero puede verse indirectamente su existencia gracias a este chorro de luz. Entonces, es otro tipo de agujeros negros distintos. Existen agujeros negros también llamados primordiales, agujeros negros que se formaron en los primeros instantes del universo, poco después del Big Bang, ¿no? Bueno, pues la medida de los gravitacionales nos pueden ayudar a distinguir entre estos tipos de agujeros negros y en conocer, por ejemplo, cuál es su población y características sobre ellos. Otra propiedad u otra cosa que permitirá es obtener pistas de una teoría de gravedad cuántica. La gravedad cuántica es como el santo grial de la física teórica, ¿no? Es
la relatividad general realmente es una teoría que todavía no se ha podido poner en conexión o de acuerdo con la mecánica cuántica, que es la otra gran teoría física, ¿no? Algo que ponga esas dos cosas juntas se llama gravedad cuántica y es lo que los físicos teóricos están detrás de ello, ¿no? La teoría última. Bueno, pues es posible que el horizonte de un agujero negro tenga ciertos efectos sobre la gravedad cuántica, y estudiando estas ondas gravitacionales que nos dan propiedades de horizontes de agujeros negros se pueda tener alguna pista en este sentido. Y por último, podemos acceder al lado oscuro del universo. Resulta que en el universo solamente una muy pequeña parte de su contenido en energía, solamente un 4% del universo, es el universo, son cosas que conocemos, son estrellas, por ejemplo, ¿no? Estrellas, galaxias, átomos, en realidad, ¿no? Y también fotones y neutrinos están incluidos dentro de este 4%. Pero sabemos que hay más cosas en el universo, sabemos que eso solamente es un 4%. De hecho, un 22% es lo que se llama materia oscura, que es otro tipo de materia que no está formado por átomos, pero que está ahí, porque vemos sus efectos gravitatorios. De hecho, en esta simulación sería esto que está, digamos, en forma de fibras, ¿no? Y esto sería materia atómica. De hecho, la materia oscura tuvo un papel relevante en cómo se han ido formando, cómo se formaron al principio del universo las distintas estructuras, las distintas cúmulos de galaxias, etc. Y, bueno, lo que se piensa es que actualmente pues, todas las galaxias, por ejemplo nuestra Vía Láctea, tiene a su alrededor como una nube, ¿no? Un halo de materia oscura. Esa materia oscura no sabemos muy bien lo que es. Existen varias teorías que proponen, bueno, que son partículas elementales, pero de otro tipo de las descubiertas hasta ahora, ¿no? Esas partículas se podrían poner de manifiesto en aceleradores de partículas, como el LHC, o también en detectores como el del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Es un detector subterráneo que hay aquí en Aragón, y que trata de detectar esas partículas que llegan hasta los detectores y que alguna de ellas de un choque que se pueda resultar. Pero no solo eso, hay un 74% que es lo que llamamos energía oscura, por ponerle un nombre simplemente, del cual no tenemos ni idea. Solo sabemos que no es como la materia, la materia provoca una gravedad atractiva, ¿verdad? La energía oscura provoca una gravedad repulsiva. Y de hecho sabemos que desde los años 90 sabemos que nuestro universo está en expansión, pero es una expansión acelerada. Es decir, cada vez las galaxias se están separando más de manera más acelerada, ¿no? Y bueno, el mecanismo responsable de eso pues es esto que se llama energía oscura, de lo cual efectivamente pues sabemos muy poco, ¿no? Bueno, todo esto, claro, es oscuro en el universo porque quizá esto desde luego solo tiene efecto gravitatorio, y la materia oscura, bueno, tiene efecto gravitatorio, a lo mejor podría interaccionar de otra manera y entonces verse en el laboratorio de Canfranc, pero a lo mejor no, a lo mejor solamente interacciona gravitatoriamente. Entonces justamente ahora tenemos nuestra nueva herramienta, que es un oído, ¿verdad?, para escuchar la gravedad. Luego lo que hacemos de esta manera es abrir una ventana a este lado oscuro del universo al cual no tendríamos acceso de otra manera. Bien, y seguro que hay sorpresas, porque hemos abierto una nueva ventana al universo, y siempre que se ha abierto una nueva ventana hemos visto algo nuevo, ¿no? Pasó con las ventanas electromagnéticas. Todo el espectro electromagnético se refiere pues no solo a luz óptica, sino de otras frecuencias, ¿no? De radio o de rayos X. Como he comentado antes, cuando se dirigieron telescopios de radio al cielo, pues se descubrieron púlsares o descubrieron cuásares, objetos nuevos que los físicos no se habían imaginado. Bueno, pues aquí seguro que pasará lo mismo. De hecho, también con las ondas gravitacionales existe un espectro similar al espectro electromagnético. Antes hemos comentado que las ondas de LIGO son ondas de una cierta frecuencia. Son las frecuencias de unos 100 hercios. Eso significa, 100 hercios corresponde a 0.01 segundos. Significa que los brazos de LIGO se están oscilando con ese ritmo, ¿no? Una oscilación cada centésima de segundo. Entonces, los brazos de LIGO, estos 4 kilómetros, están elegidos de acuerdo con esa longitud de onda. Pero estas longitudes de onda son típicas, o pueden suceder en ondas producidas por, como hemos visto, con agujeros negros, fusión de agujeros negros en sistemas binarios, también con ondas gravitatorias producidas en explosiones de supernovas. Pero, por ejemplo, en fusiones de agujeros negros supermasivos, como esos que hay en los centros de la galaxia, eso producen ondas
cuya longitud de onda es muchísimo mayor y frecuencia muchísimo más baja. Están en todo este rango. Para acceder a ondas gravitacionales de esas fuentes necesitaremos LIGO no vale, necesitaremos otros detectores, de hecho con brazos mucho mayores. Y existen planes efectivamente para montar un detector similar al LIGO pero en el espacio. Este es el futuro, ¿no? LISA sería un detector de interferometría también, pero donde los haces no recorren 4 kilómetros, sino que recorren 5 millones de kilómetros. 5 millones de kilómetros. Y este triángulo equilátero pues estaría orbitando junto con la Tierra en torno al Sol. Entonces sería sensible a estas ondas gravitacionales de otra parte del espectro. Muy bien, entonces como conclusión, pues voy a poner un vídeo final resumen de todo lo que hemos visto. This is the sound of two black holes colliding and merging. Where did this sound come from? A long time ago, in the distant reaches of the universe, two black holes, each about 30 times as massive as our Sun, were locked in orbit and spiraling in towards each other. The only visible traces of this spinning cataclysm would have been the way their gravitational fields warped the light of distant stars. Even as they collided and merged, there wasn't a flicker of light to be seen. The real and very violent action in this system was in the form of gravitational waves, ripples in the very fabric of space and time. These waves were constantly draining energy from the black hole orbits, leading to their ultimate collision and merger to form a single black hole. At that instant, the power of the gravitational waves was 50 times greater than that of all the stars in the universe combined. That pulse of gravitational waves, lasting only a fraction of a second, expanded through the universe, passing unimpeded through countless galaxies. About 1.3 billion years later, it reached Earth. Gravitational waves alternately stretch and squeeze space itself and everything they pass through, but the effect is minuscule. Their effect on Earth here has been vastly exaggerated to help visualize something that is otherwise invisible on this scale. To detect them and directly measure their properties, scientists built LIGO, the most sensitive measuring device ever made. LIGO uses a device known as an interferometer to measure the tiny displacements in space. In this simplified representation, a laser beam is sent towards a partially reflecting mirror and split along two paths. The beams travel along the 4-kilometer arms and reflect back towards the central mirror, which recombines them, directing their light to a detector. As the gravitational waves pass, the distance between the central beam splitter and the end mirror stretches along one arm and compresses along the other. This changes the time it takes the light to travel along the arms. The recombined light waves shift with respect to one another and produce a signal at the detector. Incredibly tiny stretching and squeezing of space can actually be measured directly in this way. How little does space distort to make this signal? Let's zoom into a hydrogen atom until we reach the proton at its core. LIGO is so sensitive it can measure changes in distance as tiny as 1,000th the diameter of a proton. And this tiny measurement, made by LIGO, was the final step in a journey that began 1.3 billion years ago in the distant universe when two black holes collided. Esto es todo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Manuel, por tu magnífica charla. Y hay tiempo para preguntas, supongo, para el público. ¿Vale? Sí, yo quería hacerte un par de preguntas un poco puntuales. Una es sobre si esto da alguna pista sobre el famoso gravitón y qué podía ser el gravitón, qué propiedades podía tener, cuáles son las predicciones, si hay algún experimento, además de este, pensado para intentar detectarlo. Y si eso también, claro, sería un puente entre la cuántica y la gravitación. Y la otra es, como es tan importante esto, y creo que desde el año 2002 que se montó el LIGO, han estado esperando 12 o 13 años, si está previsto que pueda volver a ocurrir. Ya han empezado a hacer cálculos
sucesos como ese que puedan volver a pasar, cuántos años hay que esperar, o si hay ya predicciones de que pueda volver a pasar esto en algún momento. Sí, sí, sí. A ver, respecto a la primera pregunta, esto miden ondas gravitatorias clásicas, ¿no? Pero sí que puedes inferir alguna propiedad sobre el gravitón. De hecho, si estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz, eso corresponde a que la masa del gravitón es cero. Justamente, si el gravitón tuviese una masa distinta de cero, la velocidad de las ondas sería menor que la velocidad de la luz. Y esto justamente sí que lo han constreñido, ¿no? Lo que ocurriría, el efecto, es que, bueno, esta onda en realidad no es de una sola frecuencia, sino que es un pulso de ondas, ¿no? De distintas frecuencias. Y si la masa del gravitón es distinto de cero, lo que ocurre es que distintas frecuencias se mueven a distintas velocidades. De hecho, las velocidades, aquellas ondas de menor frecuencia se mueven más lentamente que las de alta frecuencia. Y eso provoca una distorsión en el pulso que se mide aquí, ¿no? Entonces, midiendo, justamente poniendo este efecto de la distorsión, uno es capaz de poner límites a la velocidad de propagación de las ondas y, por tanto, a la masa del gravitón. Así que, indirectamente, sí, lo que se está diciendo aquí, que es compatible, lo que ponen directamente en el artículo es un límite superior a la masa del gravitón. Y respecto a la segunda pregunta, una cuestión que uno se podría plantear, a ver, ¿cuándo ha detectado LIGO esto? LIGO realizó unos trabajos en el que mejoró sensiblemente, mejoró mucho la sensibilidad de su detector, en realidad un factor 10 de sensibilidad, pues en los últimos años. De hecho, los trabajos acabaron en verano. Claro, cuanto mayor sensible es tu detector, ¿qué significa? Significa que puedes ver un volumen de espacio más grande, porque la amplitud de las ondas depende de la fuente que lo ha producido, pero también depende de la distancia. Cuanto más lejos están, ¿verdad?, la amplitud que llega es más pequeña. Entonces, si tú mejoras la sensibilidad de tu detector, quiere decir que estás mirando más lejos, ¿no? Entonces, una mejora en tu sensibilidad de un factor 10 significa un volumen 1000 veces mayor, ¿verdad? Bueno, entonces, estos los trabajos se finalizaron justamente después del verano, y el RAN oficial se llama, o sea, la toma de medidas oficial de LIGO, pues iba a empezar en septiembre, de septiembre a enero, con algunas paradas, como siempre sucede en estos sistemas, y de hecho esta detección se produjo en unos días antes de que comenzara la toma de datos oficial. Unos días donde, digamos, estaban probando todo estaba en condición como si fuera de toma de medidas, pero no era el comienzo oficial de la toma de medidas. Y efectivamente se obtuvo esta señal. Entonces uno podía, la primera reacción es decir, es algo raro. Ya ha ocurrido antes que en LIGO, incluso los propios directores del experimento han metido señales falsas, a propósito, para ver cuál es la reacción de los equipos de análisis. Bueno, lo primero que se detectó, si podía ser una señal falsa, y no era una señal falsa, ¿no? Entonces se analizó muy, muy cuidadosamente, se ha visto todas, digamos, estas predicciones de la relatividad general, cómo concuerdan exactamente con la forma del pulso, y la cuestión es, ¿por qué nada más ponerlo en marcha, digamos, hemos obtenido ya, como digo antes, se acababa de hacer una mejora que da lugar a un factor 1000 en el volumen en el que puedes ver esos objetos. Entonces, si justamente esa señal, ese tipo de sucesos, estaba en el borde de haberse podido ver en el antiguo LIGO, pues cuando haces esa mejora, pues lógicamente aparecen, y aparecen rápidamente. Claro, el que haya aparecido en tan pocos días, pues ya te dice que ese suceso no puede ser muy raro. De hecho, puedes poner un primer numerito de cómo de frecuente puede ser. Entonces, lo que se mide aquí es en realidad cuántos sucesos puede haber en un cierto volumen y en un cierto tiempo. Se mide esto en gigaparsec al cubo por año, es lo que se mide, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo esperas para un determinado volumen, pues más sucesos tendrás. Y también, para un tiempo determinado, cuanto más volumen tienes, pues más sucesos tendrás. Bueno, pues lo que ve LIGO es sensible con los datos que ha tomado en el tiempo que ha estado funcionando, ahora mismo está parado, es sensible a un volumen de 0,1 gigaparsec por cubo por año. Entonces, al haber detectado uno de estos sucesos, pues implica que el número de sucesos de este estilo tiene que ser en torno a el número que he leído de 4 y 500 sucesos por gigaparsec cubo y por año. Entonces, eso significa que obviamente se tienen que ver más sucesos. O sea, en cuanto se ponga en marcha otra vez,
no pueden pasar muchos meses sin observar sucesos de esta característica. Si no, yo desde luego algo raro pasaría. Nadie en la colaboración LIGO y en los científicos que han visto después el análisis y todo esto, duda de que esto sea una señal auténtica de una gravitacional. Pero efectivamente tiene que confirmarse con nuevas detecciones en cuanto se ponga otra vez en marcha. Yo quería agregar un par de cosas sobre el punto de gravitón. Y eso, uno de ellos es que el fotón tiene densidad más o menos 1. En cambio, el gravitón teóricamente tiene que tener densidad más o menos 2. Me imagino que eso no se ha detectado ni de coña. No, sí que está relacionado, pero está relacionado también con que tenga masa cero. Tiene 2 grados de libertad, igual que las ondas electromagnéticas, 2 grados de polarización, digamos. Y sí que se ha comprobado, digamos, dentro de ciertos límites, que es compatible, digamos, esta onda con esto. Pero efectivamente es un estudio que requiere pues, tener más sucesos de ondas gravitacionales. Y la segunda cosa que quería decir antes de dar la palabra por público es que hay una predicción de Dyson, que es un físico americano muy famoso, es de origen inglés, pero lleva mucho tiempo trabajando en Princeton, de que el gravitón nunca se podrá detectar, porque la interacción gravitatoria es tan débil que por ejemplo, para determinar el fotón, hubo el experimento de Einstein que analizó experimentos anteriores del efecto fotoeléctrico, y por eso Einstein recibió el premio Nobel de Física en el año 21, por la predicción de que la onda electromagnética tiene un aspecto corpuscular. Ahora, Dyson opina que, no sé si lo has leído tú, un artículo muy interesante que yo lo vi directamente en Copenhague hace mucho tiempo. No se podría detectar nunca el gravitón debido a la debilidad de la onda gravitatoria. Con eso aspectos cuánticos no, aspectos corpusculares, como dice Joaquín, lo que vemos aquí es una onda, es como si detectáramos una onda electromagnética, no fotones, digamos, pero sí que el que el electromagnetismo vaya a la velocidad de la luz te dice que el fotón tiene masa cero. Entonces, de esta manera, masa cero es bastante claro, pero la velocidad a ver, ¿alguna cosa? Sí. Pero muchas gracias por la charla, me ha gustado muchísimo. Y de hecho, bueno, me aclaró alguna cosa porque viendo este vídeo yo había pensado que realmente de alguna manera se estaba esperando y se conocía. ¿Cómo se sabe que son 2 agujeros negros que están oscilando y colapsan y no otra cosa? Porque yo viendo el vídeo, claro, me dio la sensación de que lo estaban viendo a la vez. Sí. A ver, en realidad se sabe qué posibles fuentes hay de ondas gravitacionales. Tienen que ser fuentes un suceso lo suficientemente cataclísmico para que te llegue una señal que ya veis que es en realidad minúscula. Entonces, bueno, la fusión de agujeros negros ha sido muy estudiada. Tanto analíticamente como numéricamente, ¿no? Y se conocen las propiedades exactamente de la onda. Entonces, pero es cierto que uno podía detectar ondas gravitacionales que fuese de otra fuente y que no correspondían. Entonces en LIGO de hecho se hace 2 tipos de búsquedas. Una búsqueda genérica y una búsqueda que corresponde a fusión de agujeros negros. En la búsqueda genérica realmente lo que está basada es en la coincidencia de sucesos en los 2 detectores separados por esa ventana de 10 milisegundos. Y no se pide, digamos, una forma específica de la onda, ¿no? Simplemente que sea algo que se separa del ruido y que tiene una forma que se repite 10 milisegundos más tarde en el otro detector, ¿no? Entonces es una búsqueda genérica. Dentro de esa búsqueda genérica también se puede mirar cosas como que la frecuencia vaya aumentando al final, que corresponde a una fusión, ¿no? Pero luego hay una búsqueda más específica. Entonces en la búsqueda específica, como digo, como se conoce perfectamente cuáles son las ondas gravitatorias producidas por la fusión de agujeros negros, lo que han hecho es tener un patrón de miles de formas distintas de onda. Para cada valor de masas de 2 agujeros negros fusionando para formar otro agujero negro con una cierta rotación, han generado una onda de esas. Y lo que han hecho ha sido después comparar esa señal de coincidencia con los miles que tienen aquí de patrones. Han dicho, este corresponde a este. Y ese es justamente el que se obtiene con una masa de 29 masas solares, un agujero negro, 36 masas solares el otro, produciendo una de 36 masas solares. Entonces, lo que han hecho es realmente comparar con este conjunto de patrones que tienen. Entonces, así conocen las propiedades del suceso, ¿no? Y una cosa un poco más fundamental, vamos a ver, cuando se explica la curvatura del espacio-tiempo, siempre se pinta bidimensional. Entiendo porque, para que lo entienda la gente, a nivel de difusión, o sea, esto tiene que ser 3D. Yo me lo imagino como si tuviéramos un mallado, cuando vas a hacer cualquier tipo de cálculo, haces un mallado y el mallado, digamos, cerca del
cerca de la masa está como más prieto, por decirlo de alguna manera, que lo implicaría una curvatura, ¿no? Pero lo que no tengo muy claro explicar es un poco el efecto, digamos, en la Tierra. ¿Cómo explica la curvatura del espacio-tiempo el hecho de que nosotros estamos pegados a la Tierra? O sea, ¿qué está pasando en el espacio-tiempo, para que nosotros demos un salto y caigamos? Sí. Es un poco lo que no... porque claro, tú lo entiendes muy bien en el momento en el que estás viendo una órbita, pero... En el lenguaje, en realidad, cuando uno habla de curvatura, efectivamente en el espacio-tiempo. Y realmente cuando uno habla de campos gravitatorios débiles, la curvatura es sobre todo en el tiempo. Ajá. Es decir, lo que reformulado en el lenguaje de Einstein, y yo cuando dejo caer esto cae al suelo, porque cerca del suelo se vive más despacio. Eso es lo que la tendencia es a los objetos a vivir en aquellos puntos donde se vive más despacio. Ese es el expresado en el lenguaje. Entonces, no es tanto, incluso, y sucede también con las órbitas, ¿no? No es tanto la curvatura en sí espacial, sino la curvatura temporal. Hay más preguntas por ahí. Adelante. Vemos que hay un conjunto de patrones en los cuales esta señal se asocia a uno de ellos. La cuestión es saber si la posición de esos agujeros negros determina también una señal realmente asociada a una posición, o es totalmente independiente. ¿Posición se refiere a la distancia? No, a la posición dentro del universo donde se encuentra. No, esa posición lo hacen por triangulación. Si uno tuviera, digamos, varios sitios, ¿no? 3, imagínate, bueno, pues según la señal que reciben cada uno de ellos, claro, como digamos, depende, la amplitud de las ondas que recibe depende exactamente de la distancia que hay. Entonces, triangulando, no exactamente los detalles, pero triangulando son capaces de determinar la posición, digamos. Entonces, con una red de detectores gravitacionales, uno podría precisar exactamente el lugar de... Este en concreto, bueno, ya has visto que estaba poco determinado, pero está en una zona que es... digamos, la zona del filamento es similar a la de las nubes de Magallanes, ¿no? En el hemisferio sur. Entonces es una zona por ahí. Pero efectivamente es poco precisa, ¿no? Con una red mayor sí que se podría, a partir de la forma de la onda, sí. ¿Más preguntas? Adelante. Sí. Entiendo que estos detectores tienen una cierta directividad, ¿o me equivoco? ¿Directividad? Sí, que no tienen una sensibilidad. Un poquito más alto, por favor. No. Lo que ocurre es que la onda gravitacional lo que hace es alargar uno de los brazos y contraer el otro. Y sucesivamente, ¿no? El otro alarga y lo contrae. Entonces lo que ocurre es que, bueno, tienes dos haces de luz, ¿verdad?, que van a cada uno de los espejos. Imagínate un momento en que la longitud horizontal está alargada y la longitud vertical está contraída. Entonces eso significa que el haz de luz que va y viene en el espejo horizontal le cuesta más tiempo, ambos haces de luz van a la misma velocidad, es la velocidad c. Como tiene que recorrer más distancia, le cuesta más tiempo, mientras que el haz de luz que va en el brazo vertical le cuesta menos tiempo. Entonces, aunque han partido, digamos, en fase, en realidad desfasados pi exactamente, pero vamos, en fase, pues el hecho de que les cueste más tiempo a uno que a otro es lo que hace que luego estén en desfase y que entonces se obtenga la señal luminosa. ¿No afecta la posición relativa de la fuente? Sí, claro. La situación óptima, de hecho, para la fuente es, imagínate, los dos agujeros negros, ¿verdad?, que están orbitando en un plano, el plano orbital, diríamos. De hecho, las ondas gravitacionales se emiten arriba y abajo de ese plano orbital. Entonces, la situación óptima es que ese plano orbital estuviese justamente horizontal con el plano donde se encuentra el LIGO. Esa sería la sensibilidad máxima. Y de hecho, este suceso no se produjo en una situación óptima. Se produjo, pero digamos, de los tiempos, de la forma nuevamente de la onda y los tiempos que cuesta a la onda llegar de un detector a otro, son capaces de determinar, digamos, la posición relativa. Y en la pareja de los dos detectores también influirá la posición de la fuente, ¿no? Sí, o sea... porque los 35 milisegundos también dependerán de la posición de la fuente, ¿no? Efectivamente, también. O sea, son 10 milisegundos, claro, si entrase por uno, ¿verdad?, y recorrerse y llegar a otro, pero puede entrar. De hecho, no he leído en cuál entró antes, no sé si lo dicen en algún momento de los artículos, pero podría ocurrir que aun estando en el hemisferio sur, hubiera entrado primero, según la posición relativa, hubiera entrado primero por los detectores y luego en el otro. Hay otra pregunta por aquí, adelante. Sí.
Yo dos preguntas te quería hacer. La primera, entiendo que las ondas gravitacionales se difunden en las tres direcciones del espacio, es decir, como si fuera un punto esférico la fuente de emisión y se va, digamos, radialmente extendiendo en casquetes esféricos, así. Y la segunda es, conforme se van desplazando, ¿de qué forma, o sea, al margen de que vayan perdiendo energía porque aumenta la distancia al centro de emisión, de qué forma interacciona con la materia, digamos, visible, la materia oscura y la energía que se tropieza por el camino? O sea, pues nada, totalmente transparente. De hecho, las ondas no pierden energía por difusión, digamos, lo que ocurriría a una onda en un medio, ¿no? En realidad pierden solamente por esa, digamos, por repartirse en esas esferas. O sea, no hay interacción, digamos, onda gravitacional con materia y energía. No hay es el propio espacio-tiempo simplemente sin interacción. Sí. Adelante. Me ha parecido impresionante la charla, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo puede ser? Y un poco, claro, esto para los astrofísicos puede ser la leche, ¿no? Porque de repente puedes conseguir información de dónde están situados según qué masas de agujeros negros, según en qué distancia estén, predecir si se forman en cierta época o no. La pregunta sería ¿vamos a tener suficientes detecciones como para poder sacar suficiente información de darles de comer a los astrofísicos y decidir? Bueno, solo con esto ya les has dado de comer para un rato. Ya, pero se van a poner nerviosos. Sí, porque como te digo, ni siquiera es algo nuevo en la astrofísica el que existan agujeros negros con estas masas, por ejemplo, de quizás más mil años. Entonces, bueno, tiene que haber ahora explicar pues, modelos de cómo se han formado, etcétera, ¿no? Y efectivamente lo que se espera es que bueno, es una ventana donde vamos a obtener cosas esperadas como estas, pero seguro también cosas inesperadas. O sea, seguro que hay sorpresas y cosas que ni al astrofísico con mayor imaginación se le ha pasado por la cabeza. Entonces, por eso yo creo que esto va a marcar, de hecho, un nuevo campo, es el inicio de un nuevo campo, ¿no? En las ondas gravitacionales, un antes y un después en la exploración astrofísica, digamos, del universo. ¿Más preguntas? Por ahí hay una mano de una señorita, adelante. Más alto. Los brazos no será en absoluto arbitraria, sino que eso estará muy pensado para que la elongación de un brazo y de otro nos dé el patrón que estamos buscando. Pero también entiendo, hablando de la pregunta anterior, que dependiendo de dónde esté la fuente emisora, también la elongación va a ser distinta en un brazo o en otro. Entonces esto provocará un diferente patrón para un mismo tipo de colisión. Entonces no solo tenemos que comparar entre miles de patrones para cada, o sea, sino que cada tipo de colisión podrá tener diferentes patrones dependiendo de... Tiene que formar 90 grados, no es casualidad que formen 90 grados. Una simulación. Bueno, esto es una onda gravitacional propagándose en esta dirección, y entonces lo que veis es que en una dirección y en la ortogonal una se estira, ¿verdad?, y la otra se comprime. Entonces por eso están formando 90 grados, pero efectivamente la situación ideal es que justamente el plano orbital fuese paralelo al plano donde se encuentran esos 90 grados. De hecho, además, en realidad esta es una onda, por ejemplo, que sería lo equivalente a polarización lineal. En realidad, la onda puede estar polarizada circularmente, es decir, no solamente esta dirección siempre estirándose y alargándose y la otra ortogonal, sino además esto ir girando también. Con lo cual, lo único que importa es que formen 90 grados. Digamos, ¿no? Pero, efectivamente, la sensibilidad de cómo se alargan o cuánto se alargan y cuánto se estiran depende de la orientación con respecto a la fuente. ¿Más preguntas? Adelante. Yo quería volver a gravitar por lo siguiente, por lo que ha dicho Luis Joaquín. De acuerdo, te he entendido que está de acuerdo con la predicción de que se pueda propagar a la velocidad de la luz del gravitón. Pero, ¿hay algún físico teórico que cuestione que se tenga que cumplir la dualidad onda-partícula en el gravitón o no? Eso no lo cuestiona nadie. A ver, bueno, lo primero que hay que hacer es compatibilizar, ¿verdad?, la teoría gravitatoria con la mecánica cuántica. Y si existen razones de peso para pensar que dentro de la gravedad tiene que cuantizarse. En parte, entre otras partes, porque en la gravedad realmente se establece una relación entre la geometría del espacio-tiempo
y digamos las fuentes son la masa, ¿no? La materia, y la materia está cuantizada, ¿no? La materia está cuantizada. Entonces es necesario una cuantización del sistema. La cuestión es que no existe todavía una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, bueno, pero claro, aunque no exista, digamos, sí que sabes que habrá un mediador y conoces algunas propiedades de ese mediador, que tiene spin 2, ¿verdad? Que tiene que tener masa cero, etcétera. Los detalles de la teoría de la gravedad cuántica, pues, es objeto de estudio actualmente. Entonces, bueno, quizás lo que he mencionado que podría dar algunas pistas sobre la gravedad cuántica. La gravedad cuántica en un agujero negro en realidad es importante en el centro del agujero negro, en la singularidad, ¿no? Pero tal vez en el horizonte quede alguna huella, y el horizonte al final oscila como una membrana que produce estas ondas gravitacionales. Tal vez de estas ondas gravitacionales podamos deducir alguna propiedad del agujero negro y de la teoría que está detrás, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Y la última ya, quizá. ¿Alguien del público quiere hacer otra pregunta? Adelante. Un poquito más alto, por favor. Sí. ¿Cómo podríamos utilizar ahora este tipo de detección para un poco enfocarlo a la parte de materia que no conocemos, que es materia oscura, ¿no? ¿Hay alguna manera que se esté pensando en cómo utilizar este tipo de sensorización para tener más conocimiento sobre eso? Bueno, es buena pregunta, sí. Ha habido hace poco un artículo, han sacado, en el que justamente se cuestionan si tal vez LIGO lo que ha detectado ha sido materia oscura, es decir, si estos agujeros negros son la materia oscura. Porque, como he mencionado, digamos, la corriente de pensamiento más generalizada es que la materia oscura está formada por partículas masivas, pero que interaccionan muy mínimamente, ¿no? Pero son partículas. Pero no tiene por qué ser así. Hay experimentos que tratan de verificar esta hipótesis, pero no tiene por qué ser así. Si estos agujeros negros, de hecho justamente de masas intermedias, parece ser que la materia oscura no pueden ser agujeros negros de masa pequeña ni agujeros negros de masa muy grande. Los agujeros negros de masa muy grande como materia oscura tendrían que estar distribuidos, ¿no? Y distorsionarían órbitas de otros objetos. Entonces hay una ventana justamente que es entre 10 y 100 masas solares. Ahí en principio no hay impedimento en que los agujeros negros distribuidos de manera adecuada, distribuidos como creemos que están distribuidos la materia oscura, fuera justamente la materia oscura. Y claro, ¿cómo lo podríamos distinguir? Pues parece ser que el patrón de ondas gravitacionales, claro, si estuvieran estos agujeros negros distribuidos así como la materia oscura, habría ondas gravitacionales, habría como un fondo, ¿no? Un fondo estocástico se llama de ondas gravitacionales. Y tal vez los detectores fuesen capaces de detectar estas ondas gravitacionales y de sus características, el verificar si esto es así o no. Tendrían que ser agujeros negros que se han formado en los primeros instantes del universo, porque la materia oscura, como he dicho, es relevante a lo largo de la historia del universo. Agujeros negros primordiales, ¿no? Pero eso sería una posibilidad, una opción. Para la energía oscura, etcétera, no tengo ni idea de cómo se podría enfocar, pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es que esto es la gravedad, todo siente la gravedad, porque todo está en el espacio-tiempo. Entonces las partículas a lo mejor pueden unas interaccionar electromagnéticamente y otras no, unas interaccionar débilmente y otras no, pero la gravedad, todos están conectados de alguna manera con la gravedad. Entonces, al ser sensibles ahora a las ondas gravitacionales, somos sensibles a este lado oscuro que no veríamos por ningunos otros sentidos hasta el momento. Entonces, bueno, está por ver, efectivamente. Una última pregunta, ahora sí que de verdad. ¿Las ondas gravitacionales de Big Bang, hay alguna posibilidad de detectarlo o no? Entonces, eso forma parte del espectro que he dicho antes. En las fuentes posibles de ondas gravitacionales teníamos aquí púlsares, supernovas, compactos estos de agujeros negros y de estrellas de neutrones, de agujeros negros supermasivos, y aquí ondas del Big Bang. Entonces corresponden a frecuencias muy bajas, a longitudes de onda tremendas, a longitudes de onda de la edad del universo, ¿no? Estas son longitudes de onda de años, longitudes de onda de milisegundos, longitudes de onda del universo. Estas huellas estarían, no hay un tipo de detector determinado, salvo la detección del fondo cósmico de microondas. En el fondo cósmico de microondas podrían aparecer huellas de estas ondas gravitacionales, y de hecho
Sí, que sepas que hace poco, ¿verdad? BICEP, ¿verdad? Detectó polarización en el fondo de microondas atribuible a ondas gravitacionales provenientes del Big Bang, que después ha resultado con mucha probabilidad ser que haya polvo efectivamente intergaláctico en la zona donde estaban buscando, no he tenido en cuenta, ¿no? Pero esa sería, digamos, nuestro detector en esa parte. Si no hay más preguntas, lo oímos. Agradecemos al